Aprendizaje mediante proyectos. ¿Por qué enseñar mediante proyectos? La sociedad del conocimiento y las instituciones educativas tienen el desafío de participar a lo largo de la vida en proyectos de desarrollo, de reestructuración o de innovación, no solo en las esferas académicas o profesionales, sino también fuera del trabajo de la escuela o universidad, en el campo de la cultura, la política o el deporte. ¿Qué es el aprendizaje mediante proyectos? El aprendizaje basado en proyectos es una metodología de aprendizaje en la que se pide a los alumnos que, organizados en grupos, planifiquen, creen y evalúen un proyecto que responda a las necesidades planteadas en una determinada situación. El aprendizaje mediante proyectos, ¿qué requiere? El manejo por parte de los estudiantes de diversas fuentes de información y disciplinas que son necesarias para resolver problemas o contestar preguntas que sean realmente relevantes. Para el uso de este método es importante la coordinación de docentes de diferentes materias que en un mismo proyecto los alumnos tengan que aplicar conocimientos de distintas asignaturas y que además los nuevos conocimientos que construyan formen parte de una estructura coherente e integrada. Por tanto, este método de aprendizaje tiene su base en el constructivismo, Piaget, Vygotsky, entre otros, que sostienen que las personas construimos el aprendizaje a partir de los conocimientos y las experiencias de los que ya disponemos, y en muchas ocasiones a través de la participación activa y de la interacción con los demás, que viene a ser reforzada por la neuroeducación, donde se pone de manifiesto la utilización de los tres cerebros, el hacer, el pensar o el sentir, o sentir, el pensar y el hacer, dependiendo de la predominancia cerebral. ¿Cómo se hace el aprendizaje mediante proyectos? En primer lugar se establece el propósito, temas o idea general, formulación de metas y objetivos, la elaboración de preguntas de investigación. En el segundo paso tenemos la documentación del tema. Hay que recurrir a fuentes documentales, digitales e impresas para plantear el proyecto de forma más clara y viable. Además, se debe planificar en la tercera fase del proyecto. Ahí se debe definir la estrategia de abordaje por escrito, atender preguntas claves como cómo hacer el proyecto, qué recursos se necesitan, entre otros. Luego se hace la realización del proyecto, es decir, la puesta en marcha de lo que se ha planificado y lo que se tiene registrado por escrito, además de la descripción de lo planificado y lo conseguido en este momento. Posteriormente se va a hacer la valoración de la experiencia y esa valoración de la experiencia se hace a través de actividades reflexivas de la experiencia, a las conclusiones finales que se ha llegado en ese proyecto. Y finalmente se puede hacer la publicación del mismo a través de las actividades colectivas, publicaciones de productos obtenidos, valoración de todo el proceso, y esto puede ser a través de ponencias, de exposiciones, de artículos, entre otros. ¿Cómo se organiza el método por proyectos? Los pasos para plantear el proyecto son los siguientes. Antes de la planeación de un proyecto, las metas, los resultados esperados en los alumnos, las preguntas guías, las subpreguntas y actividades potenciales, los productos que se requieren o a los que se quiere llegar a tener que se desprenden de ese proyecto, las actividades de aprendizaje, el apoyo institucional que se tiene para el desarrollo de ese proyecto dependiendo de su nivel y envergadura, el ambiente de aprendizaje y la identificación de los recursos. Antes de la planeación de un proyecto. El alcance del proyecto a nivel académico va a depender de la situación de cada asignatura, pero si es un proyecto piloto debería durar de 5 a 10 días, con la complejidad sería un tema. Esto puede ser para ir guiando a los estudiantes en este tipo de metodología. La tecnología va a ser más limitada, el alcance puede ser el salón de clase o el aula incluso virtual donde se esté trabajando, y el apoyo puede ser solamente el profesor guía u orientador de algunos profesores de la materia que se está o de la unidad curricular que se está desarrollando. Ahora, si el proyecto es a largo plazo, puede ser un semestre, un año, dependiendo, todo va a depender de la situación académica, de la unidad curricular, de la carrera a la que se le esté aplicando. Va a haber múltiples materias, ya no es un tema particular, la tecnología es extensa porque se están involucrando varios factores, varios personajes, por decirlo de algún modo, varios
participantes y colaboradores, no solo el profesor y los estudiantes, el alcance puede ir más allá de la comunidad educativa, puede ir más allá fuera o extramuros de la parte de la institución educativa, puede alcanzar o puede tener una envergadura a nivel de comunidad en general. Y el apoyo de varios profesores o miembros incluso de la comunidad donde está inserta el desarrollo de esa unidad curricular. Está la autonomía limitada porque el profesor es el que determina las actividades del alumno, el profesor controla el tiempo y el avance del proyecto. En la autonomía de los alumnos, cuando hay autonomía de los alumnos, el profesor solicita mayor inversión del alumno. El profesor y el alumno negocian el tiempo y el avance del proyecto. Y cuando se da una máxima autonomía, los alumnos determinan actividades y productos y los alumnos controlan el tiempo y el avance del proyecto. Todo esto va a depender, vuelvo y repito, de la unidad curricular y del tiempo que se tenga para el desarrollo de dicho proyecto y a qué nivel lo queremos o qué envergadura tendrá el mismo y el impacto que se quiere tener con él y los productos que se esperan de ese proyecto. Las metas. Las metas se deben trazar de la siguiente manera: usar estándares de contenido como los estándares, considerar lo que las personas hacen, relacionar el aprendizaje del salón, relacionar el contenido del material con el material cubierto en otras materias, permite a los estudiantes diseñar algunas partes del proyecto, incorporan habilidades de la comunidad al proyecto y incluyen también los proyectos de servicio. ¿Cuáles son los resultados esperados? Los resultados se pueden dividir en dos partes: el conocimiento y desarrollo de habilidades. Se refiere a aquellos que los alumnos sabrán y lo que serán capaces de hacer al finalizar el proyecto. Y los resultados del proceso del trabajo va relacionado a las competencias, las estrategias, las actitudes y disposición que los alumnos aprenderán durante su participación en el proyecto y dentro de él. ¿Qué son las preguntas guías? Esas preguntas deben ser provocativas, de manera que deben desarrollar los altos niveles de pensamiento. Recuerden que viene todo desde el cerebro. Se debe promover un mayor conocimiento de la materia, deben representar un reto para el estudiante, deben extraerse de situaciones problemáticas reales que sean interesantes y deben ser consistentes con los estándares curriculares de la unidad que se está desarrollando. ¿Cuáles pudieran ser las subpreguntas y actividades potenciales? Deben ser respondidas antes que las preguntas guías sean respondidas. Obviamente, ellas nos van a dar respuesta a las preguntas principales. Pueden guiar a los alumnos en cuestiones específicas, incluyendo controversias y debates que les permita desarrollar la investigación y la capacidad de análisis. Las actividades definen lo que los estudiantes deben hacer en la búsqueda de la respuesta a la pregunta guía. Es decir, que todas las actividades deben ser calendarizadas y organizadas. Recuerden que un proyecto tiene un inicio, un desarrollo y un fin, y se debe organizar todas sus actividades en cada una de sus etapas con sus fechas y sus tiempos. ¿Cuáles deberían ser los productos del proyecto? Al inicio del proyecto, a la mitad del proyecto y a la terminación del proyecto. Al inicio del proyecto están las actividades de búsqueda, actividades de diseño, es decir, el plan de investigación, la lista de recursos, el análisis del problema, el diseño del plan, el ensayo del plan. La construcción de actividades, ver cuáles son las necesidades del prospecto que se quiere. Y las actividades de desempeño tienen que ver con el diseño del plan, la secuencia de actividades que se van a seguir para desarrollar ese proyecto. A la mitad del proyecto, las actividades de búsqueda y las actividades de diseño van dirigidas a la organización, al bosquejo del proyecto, al modelo preliminar de lo que se quiere, a la revisión de los criterios y a las conclusiones. Luego, en la construcción de actividades, se tiene que ya estar trabajando con lo que es el anteproyecto y el modelo preliminar de ese producto que deseamos al final. Las actividades de desempeño en ese caso es elaborar el guión, el ensayo, todas aquellas actividades en las que nos vamos a desempeñar tanto docentes como estudiantes. En la terminación del proyecto ya se debe hacer la actividad de búsqueda, ya es la síntesis, las conclusiones, ya debe estar el modelo final con su documentación, su fundamentación. Y ya las actividades de desempeño tienen que ver con el producto terminado, la documentación del producto, la presentación final y el reporte de ese proyecto o la publicación de ese proyecto. ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje? Las actividades de aprendizaje están relacionadas con la planeación, la investigación,
las consultas, la construcción de pruebas, la revisión de ese proyecto, si hay que volver a regresar a alguna de las fases y la presentación. Recuerde que en esas actividades de aprendizaje como estamos hablando de aprender desde el cerebro, se están poniendo en marcha todas las funciones ejecutivas del cerebro, dentro de la planeación, la investigación, las consultas, lo que es la memoria, la atención. ¿Ok? Tenemos el apoyo instruccional. ¿Cuál es el tipo de apoyo que se necesita y cuál es su utilidad? La instrucción y la orientación, que es útil para dar un bosquejo general, establecer directrices, dar instrucción. La lectura, la demostración y los modelos sirven para presentar los antecedentes, enseñar las estrategias, habilidades y funcionamiento, presentar los bosquejos y ejemplos. La retroalimentación con los compañeros y los profesores o los tutores es promover el apoyo uno a uno, ayudarlos a practicar bajo las instrucciones de otros y trabajar colaborativamente. La retroalimentación del profesor y la retroalimentación externa, que permiten evaluar la necesidad de instrucción de cada uno, proveer la evaluación objetiva. El ambiente de aprendizaje. Aquí debe usted tratar de llevar el proyecto más allá del salón de clases, del aula virtual. Uno de los efectos más motivantes del método de proyectos pueden observarse cuando los estudiantes realmente tienen trabajo que hacer, cuando colaboran con sus compañeros y reciben un apoyo experto. Se puede cambiar, si el proyecto es sencillo, simplemente para irlos ambientando este tipo de metodología, se puede cambiar el aspecto del salón. Muchos profesores tienden a convertir esos salones en oficinas, en laboratorios, para simular, para dar la impresión de un verdadero proyecto. Y esto hace que aflore el otro elemento fundamental en el aprendizaje desde el cerebro, que son las emociones, porque anima a los estudiantes, es motivante el apropiarse de su proyecto y eleva su interés. Asegurarse de que el trabajo para cada participante del grupo exista, porque uno de los peligros al implementar el proyecto complejo es que algunos participantes pueden no participar, valga la redundancia, en algunas actividades, perdiendo importantes aprendizajes. Otro problema es que algunos acaben haciendo más trabajo que otros. Hay que definir con cuidado los grupos. Es muy importante que cuando se definan estos grupos se consideren los niveles de habilidad, los antecedentes, intereses, las fuerzas para lograr así mejores grupos en donde todos desarrollen las diferentes habilidades y todos tengan su participación asegurada. La identificación de recursos. Los recursos obviamente tienen que identificar qué recursos humanos necesitan, quiénes participarán en el proyecto, cuáles van a ser sus roles y sus funciones. A nivel material, los recursos a utilizar para la implementación del proyecto dependiendo del tipo de proyecto que se está elaborando. Los tecnológicos, los equipos necesarios para la implementación del proyecto. Y la evaluación tiene que estar basada en el desempeño. Los estudiantes realizan una actividad para demostrar lo que han aprendido. La evaluación basada en el resultado es el trabajo de los estudiantes. Se evalúa para determinar lo que han aprendido. La que es basada en pruebas o exámenes, se dan respuestas a preguntas orales o escritas y las respuestas correctas representan lo aprendido. Y la autoevaluación, los reportes de autoevaluación, los estudiantes dan su propia evaluación acerca de lo que aprendieron, ya sea de manera oral o escrita, poniendo en desempeño la evaluación del pensar, del hacer y del